Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 22. Nos encontramos versículo, hoy específicamente el 18, queremos subrayar. Así, aquel día, ¿verdad?, mató a 85 hombres que vestían el efod de lino. Como una conclusión de esta partecita de nuestra narración. Es la masacre de los sacerdotes de Nob. Nosotros hemos visto principalmente desde el versículo 17 en que el rey Saúl dice a los soldados de su escolta que estaban apostados junto a él: vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque ellos, sabiendo que David, ¿verdad?, estaba huyendo, dice, no me dieron parte de irse y y antes llegó a Pamopea, no vamos a repetir demasiado porque en los otros cursos bíblicos ya estuvimos diciendo lo que pasa aquí. Entonces va directamente, ¿verdad?, con respecto a Saúl, en cuanto al que él se siente ya totalmente enojado, en ira, deprimido, decepcionado él mismo de todo lo que él estaba realizando al final de cuentas. Y antes ya era para que sea rey verdaderamente, para que pueda ungir, para que pueda regir, para que pueda santificar, enseñar todos estos detalles tan importantes de lo que es un rey. Pero sin embargo nos damos cuenta que él no lo había hecho de esa manera. Ya en el capítulo 15 tenemos ese versículo en que Saúl es rechazado definitivamente por el Señor. Entonces ya no, de esta manera Saúl, de allí como hay. Y de ahí comienza toda una persecución, sobre todo contra David. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. A la mañana temprano Samuel partió al encuentro de Saúl y le dieron esta información: Saúl llegó al Carmel y allí se erigió una columna conmemorativa. Luego dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Entonces Samuel se presentó ante Saúl y éste le dijo: que el Señor te bendiga. Ya he cumplido la palabra del Señor. Pero Samuel le preguntó: ¿qué son esos balidos que oigo, esos mugidos que llegan a mis oídos? Saúl respondió: los han traído de Amalec,
porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Ese fue entonces uno de los elementos también, el famoso pasar al exterminio. Pero Saúl entonces ya pues, o mejor dicho, no hace que se cumpla lo que el Señor le está pidiendo. Porque, ¿qué es lo que tendría que hacer Saúl? Y justamente regir al pueblo, de acuerdo a los principios y los valores que el Señor le estaba pidiendo. Con libro político y esta vez mañana ya es añañemón que está de esto. O sea que esto es muy actual también para nosotros. Si nosotros no estamos haciendo en cualquiera de las situaciones en que nos encontramos, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros poderes de gobierno, para la comunidad, entonces ciertamente que no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Y si el Señor nos está pidiendo algo para que nosotros podamos hacer evidentemente que después eso cae todo por tierra. Y aquí en ese capítulo 15, como habíamos visto, el Señor rechaza directamente y le dice no. Y no es la primera vez. Y por eso, y aquí entonces ya sucede lo que Dios ya no aguanta más, y entonces le llama al mismo Samuel y le dice, mira, yo le había elegido, yo te llamé a vos, Samuel, para que vos le unjas y le des. Él se encontró contigo. Lean nomás de nuevo el capítulo 9, escuchen incluso todos nuestros cursos bíblicos, están todos aquí, ¿verdad? A través de YouTube, Antiguo Testamento, y aquí van a encontrar, miren esos capítulos iniciales, capítulo 9. Entonces, cómo Saúl va entrando poco a poco, pero después, en el fondo, con Saúl no vemos luego gran conquista, ¿verdad? En cuanto a lo que es el regir, la monarquía. El capítulo 8 nos mostraba también algunas características, cómo va a ser el monarca de ustedes, cómo va a ser el que va a estar al frente de ustedes. Bueno, y aquí justamente se nos presenta esto. Aquí justamente estamos viendo y notando esta situación de que las cosas no se están llevando bien. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú no oscila su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús.
quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer
Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros siempre reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel nos invita a nosotros a ir caminando, nos invita a nosotros sobre todo a hacer una reflexión profunda para aplicar a nuestra propia vida. Porque llega un momento en el cual Saúl, él se adueña, ¿verdad? Se está adueñando de lo que Dios le había pedido, que sea simplemente un servicio para el pueblo, como monarca para llevar adelante al pueblo. Fíjense en el capítulo 8, es interesante porque ahí cuando el pueblo mismo está pidiendo y está diciendo queremos a alguien que nos gobierne, entonces está diciendo muy bien, queremos a alguien que nos ayude, ¿verdad? Cuando Samuel mismo está envejeciendo, puso a sus hijos como jueces, su hijo mayor Joel, etc. Entonces se reunieron, aquí está, del versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dicen a Samuel, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que los gobierne. Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí para que no reine más sobre ellos. Como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses, así se comportan también contigo. Por eso escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia
y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Aquí está. Esto es entonces los comienzos de la monarquía, el reinado de Saúl, el pueblo que le pide un rey, y entonces, al final de cuentas, ¿verdad?, el Señor le dice, bueno, Samuel, aní delante poshiti. Al final de cuentas, lo que han rechazado, me han rechazado a mí. Pero es importante también, bueno, vos le vas a dar el rey. Pero tenés que advertirle también. Aquí nosotros ponemos como título, ¿verdad?, de esta Biblia, por lo menos en su versión, nos dice los derechos del rey. Pero yo más que poner los derechos del rey, pondría el peligro. El peligro justamente de tener los famosos tendotá. ¿Cuál es el peligro? El peligro de la humanidad, el peligro dentro de una comunidad que no se deja regir por Dios. Mirá, qué maravilloso, ¿verdad? Esto, la Biblia ya te está diciendo 2500 antes que nosotros estemos aquí, en este mundo, en este Paraguay, ¿verdad? Entonces, como yo le estaba diciendo, aquí más bien tendríamos que poner como título los peligros que implica verdaderamente tener un rey, tener un tendotá, tener un presidente, tener ahí una cúpula que maneja al pueblo, a la gente. Y eso es cierto, eso es cierto. Es lo que nosotros hasta ahora no podemos salir, es lo que nosotros hasta ahora no podemos, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser aquí la reflexión final? Y la reflexión final, ¿saben cuál es? Que le falta a Dios, nos falta Dios. Entonces, cualquier semejanza o cualquier realidad semejante a lo que nosotros encontramos aquí, porque esta es una palabra iluminadora. La Biblia nos ilumina. La Biblia no es para quedarnos ahí así como dice aquí, como dice la Biblia, está aquí. No, esto es para reflexionar, para mirar, para entender qué es lo que verdaderamente el hagiógrafo, es decir, el autor sagrado, el que está inspirado por Dios y nos está transmitiendo ese mensaje de salvación, nos está diciendo a nuestra comunidad. Por eso que esto es válido para siempre, ¿entiende? Para todos los tiempos, para el hombre en su caminar de todos los tiempos, ¿entiende? Entonces, tenemos que reflexionar y entender. En la medida en que nosotros miramos simplemente nuestros deseos y queremos sacar nuestro provechito, ahí estamos ante una situación bastante complicada. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que nos invita, como siempre, a acercarnos y a dejarnos tocar por su gracia. Ya estamos iniciando esta feria privilegiada de Adviento. Leemos del profeta Jeremías, estamos en el capítulo 23, del 5 al 8. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo, Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar al país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Queridos amigos, Jeremías, que significa sobre todo Yahvé reconstruye. Yahvé entonces que inicia un nuevo mundo.
ya ve que inicia una nueva vida en el corazón del hombre. Aupeaña de ñeco te formal y lleva. Peñan de cobe pera oía lleva ñamoñe punuara pete cobe pues jupeñan de llano y cuame eañande home eañande. Por eso incluso nos va hablando del exilio, nos va hablando de situaciones difíciles por las que pasó Israel. Las situaciones también del éxodo, pero sin embargo coaña nañane mandu amo aveima upeare, sino que ahora nos recordaremos de esa gracia de Dios que ha llamado, dice, incluso a todos estos que eran nuestros enemigos y que ahora se están alineando en la gracia de Dios. Aupisa entonces Jeremías esa caña de la reconstrucción del mundo, que significa una universalidad de la gracia de Dios. Peñan de Yara, Yehucuau entero etea benguana, piña ña benguanabe, a piña ñaos en duan, a piña ña lleva coanga, oñe moía nave y peñan de Yara la pereje. ¿Por qué sucede esto? Y porque la gracia de Dios viene para todos. Pero ñandeu pe allá y cualcana, añandeu pe añame y anañandera pisacuera. Queridos amigos, que la gracia de Dios entonces descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición.
aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo el 22, ¿verdad? Aquí encontramos cuando dice que Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes y así mató aquel día 85 hombres que vestían el efod. Entonces, los siervos del rey no quisieron, evidentemente, extender su mano contra los sacerdotes del Señor, los sacerdotes del santuario de Nob. Para crédito suyo, ¿verdad? Los siervos de Saúl temían más a Dios que a Saúl. Entonces, esto también es importante que subrayemos, como estábamos diciendo. Entonces, muestra esta otra característica del que sigue verdaderamente al Señor, y por otra parte te muestra lo que significa también el rey, lo que significa la persona, ¿verdad?, que está representando o que tiene que llevar adelante a la comunidad. Pero aquí directamente le está diciendo, al rechazar a Saúl le dice, tú no eres de Dios. Estos son representantes de Dios, esto no tiene nada que ver. Estos son ungidos del Señor, ¿por qué nosotros tenemos que matarlo? ¿Solamente por tu capricho? ¿Solamente por tu capricho? Entonces, por eso yo le digo, estos libros aquí que nosotros encontramos de la Biblia nos ayudan a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a entender verdaderamente cuál es el camino y cuál es la propuesta del Señor. Y por eso dice, los siervos de Saúl temían más a Dios que a Saúl. Se negaron a asesinar a los sacerdotes. Eso es como premisa. Ante la orden del rey, ellos se paran y dicen, no, eso nosotros no podemos hacer. Y entonces es por eso que en el versículo, ¿verdad?, anterior, el rey mismo, como no quisieron extender su mano contra los sacerdotes, dice, el rey Saúl dice a Doeg, ya este personaje lo hemos nombrado varias veces en nuestro curso, y ya hemos entendido que este es un edomita, ¿verdad? Y entonces, ahora se dirige a él y le dice, bueno, dale, fuerza, mátalo, Doeg, mátalo. Este es un mercenario, ¿verdad?, que está allí.
Entonces Doeg, quien no era, evidentemente que no era de la tribu de ellos, no era entonces israelita, era un edomita, no dudó en asesinar a los sacerdotes y a sus familias. No dudó, absolutamente. Doeg había sido detenido delante de Yahvé en el tabernáculo. Eso nosotros ya lo sabíamos. Pero eso no quiere decir que haya cambiado de corazón en absoluto. Doeg estaba, aquel día estaba obligado. Interesante la palabra también que utiliza, ¿verdad? Aquí dice obligado. Quiere decir que pegado obligado ante oído y no beberá. Entonces está solamente obligado a quedarse allí delante del Señor. Uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl, entonces se queda en esa situación, ¿verdad? Obligado. Y aquí es donde se queda. No dudó entonces él en asesinar, porque tiene absolutamente el odio, digamos, o tiene desde un comienzo fuimos viendo. Ya en el capítulo 22 también, en el versículo 9, cuando él interviene, primero dice, nadie me avisa nada, dice el rey Saúl, nadie me avisa nada. Cuando mi hijo pacta con el hijo de Jesé, nadie me avisa nada. O sea, habéis poshuina Saúl. Entonces está trayendo todos los casos, Jonatán, que está a favor del hijo de Jesé. Nadie me avisa que había sido Jonatán. Está más a favor de David que a favor de su propio padre. Nadie me avisa que mi hijo está pactando con el hijo de Jesé. Ninguno de ustedes se conduele conmigo. Entonces, oye, por Yahú Calcasena, por Yahú Calcasa. Entonces, pobrecito yo, nadie me avisa, mi hijo que había sido con David, se ponen en contra. Entonces, nada. Entonces, ¿cómo es que ustedes no me avisan? ¿Cómo ustedes que no me dicen, verdad? ¿Cómo es que ustedes no se ponen a favor mío? ¿Cómo es que ustedes? Todo, entonces le entra. Y así, entonces, esto va sucediendo aquí. Y al final, ni me revela, dice, que mi hijo sublevó contra mí a mi esclavo. Ahora sí que peor todavía. Ahora sí que ya le está diciendo que su propio hijo es el que sublevó, ¿verdad?, a el propio David. O sea que es el propio hijo, entonces, el que ahora está tratando, ¿verdad?, de hacerle el mal a su propio padre. Pero sin embargo, eso no era así. No era así. Absolutamente nosotros sabemos que en ningún momento Jonatán se puso ahí a hablar con David, plan, para poder usurpar, no sé, algo por el estilo. Al contrario, si Jonatán sabía que también su padre estaba tan celoso de su dinastía, hasta incluso eso se podría percibir enseguida. En el momento en que, oye, Beitesio era hijo de tu madre, hijo de esto, hijo de aquello, para vergüenza de la familia, todo eso. Y después le dice, tú nunca estarás seguro mientras ese hijo, ¿verdad?, de Jesé, ni tú ni tu reino. Su preocupación, decíamos, y ahí por primera vez que sale también a luz, pero así de una forma bien directa y concreta, cuando el rey Saúl dice abiertamente que esa era su preocupación. Era angurriento, ¿verdad?, por su dinastía, era angurriento por el poder. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Con la complicidad de la densa oscuridad, Modesto, prior del monasterio de San Teodosio, se coló por entre las filas enemigas
taloneó su montura y a galope tendido se encaminó hacia Jericó, en donde acampaba una fuerte guarnición romana a la que esperaba comprometer en la defensa de Jerusalén, que ya llevaba varios meses sometida al cerco del ejército del rey persa Cosroes II. Pero aunque adelantó todas las gestiones que le había encomendado Zacarías, el patriarca de Jerusalén, no logró que las tropas se pusieran en movimiento inmediatamente, aunque recibió la promesa de que irían lo más pronto posible, y con ese mensaje emprendió el retorno a Sión a mediados del año 314. Pero cuando llegó, encontró la ciudad devastada, los templos, monasterios y santuarios católicos en ruinas, miles de cristianos, entre los cuales el venerable obispo Zacarías, deportados a Persia, y otro tanto asesinado por los esbirros del monarca persa. Al contemplar la trágica escena se sintió conmovido, pero lleno de fervor religioso, prometió reconstruirlo todo para la gloria de Dios, y puso manos a la obra, aunque el peligro continuaba acechando a los cristianos, porque Cosroes II, en connivencia con un fuerte grupo de judíos recalcitrantes, quería extirpar todo lo que tuviera que ver con Cristo. Modesto, de cuyos orígenes no existe ninguna información fehaciente, nació al parecer en Jerusalén en la segunda mitad del siglo VI y muy joven ingresó al monasterio de San Teodosio. Dada su disposición y entrega a la oración, el ayuno y la penitencia, se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y de las autoridades religiosas de Jerusalén, que paulatinamente lo fueron involucrando en la organización eclesial, y el patriarca Zacarías depositó en él buena parte de la carga administrativa de la diócesis. Y por eso, cuando el rey Cosroes II de Persia arrasó con las posesiones y vidas cristianas, se dio a la tarea de reconstruir los templos y santuarios. Para el efecto, redactó o recolectó mejor ayudas dentro de la misma comunidad y obtuvo donaciones de las iglesias de Bizancio, Damasco, Antioquía, Alejandría, de donde Juan el Limosnero, su patriarca, le envió 1000 obreros, 1000 mulas, 1000 sacos de trigo, 1000 sacos de otros granos, 1000 barriles de pescado, 1000 ánforas de vino y 1000 láminas de hierro. Y con todo ese material emprendió la restauración de la Basílica del Santo Sepulcro, la Iglesia de la Resurrección, la Anástasis, la Iglesia de la Cruz, la Basílica del Martirio, la Capilla del Calvario, y en todas respetó las estructuras originales. Pero todavía quedaba mucho por hacer. En el 622 el emperador bizantino Heraclio llegó a las inmediaciones de Jerusalén respaldado por un imponente ejército con el que enfrentó a Cosroes II, quien tuvo que capitular, rendirle vasallaje, retirarse a sus dominios y lo obligó a devolverle la vera cruz, o sea, la cruz verdadera sobre la que crucificaron a Jesús, que él había tomado de la Basílica del Santo Sepulcro como parte del botín y la utilizaba de escabel, es decir, para poner los pies. Y con ella entró en procesión triunfal a la ciudad santa, que todavía mostraba las secuelas de la invasión persa. Y admirado por el trabajo, el emperador, por el trabajo de reconstrucción que hacía San Modesto, con el apoyo de la comunidad, lo nombró patriarca de Jerusalén, porque Zacarías había muerto en el exilio, y le asignó un generoso auxilio económico para proseguir con su colosal obra, la cual redondeó San Modesto construyendo nuevos monasterios e iglesias, refaccionando las más pequeñas y olvidadas, reverdeciendo la piedad de los feligreses y adelantando una ardua y vehemente evangelización cuyos frutos fueron abundantes. No obstante, aún quedaban obras inconclusas y por eso San Modesto siguió recabando fondos para terminarlas, y justamente el 18 de diciembre del año 634, cuando retornaba a Jerusalén con una apreciable cantidad de oro que le habían donado en Damasco, se detuvo a pernoctar en Sosón, una población fronteriza de Palestina, y algunos miembros de la guardia que le habían asignado para proteger el precioso metal lo envenenaron y allí murió. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Modesto que nos dé aliento para reconstruir nuestra fe todos los días. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 22, versículo 18. El rey dijo a Doeg, vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió, acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Bueno, aquí entonces los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes, y entonces Saúl se vuelve hacia Edog, el edomita, y le dice que acometa Toyucande, 85 sacerdotes.
Entonces, él no era, decíamos, de la tribu, no era israelita absolutamente, no era judío, no era nada, y por lo tanto, al ser edomita, Edom, recordemos allá al sur, los edomitas, entonces también enemigos acérrimos, ciertamente. Hay otros libros del Antiguo Testamento, sobre todo los proféticos, hay momentos en el cual encontramos cómo se lanzan contra Edom, justamente porque Edom también se había puesto directamente y se había aprovechado, ¿verdad?, de ciertas circunstancias para ir contra Israel. En fin, son situaciones así que nosotros encontramos, ¿verdad?, edomita. Y en este sentido, Doeg no dudó en asesinar a los sacerdotes y a sus familias. Doeg había sido detenido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que por obligación, decíamos en el capítulo 21, versículo 7, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl llamado Doeg, el edomita? De palabra obligado, que yo pienso que todo el mundo lo sabemos. La de hoy ya muchas veces se ha obligado a la misajabe. Incluso yo algunas veces explico eso y le digo a la gente, ¿verdad?, y quiero que entiendan, pues nosotros pues decimos, es obligación ir a misa todos los domingos, ya entienden, obligación. Bueno, atención, yo agregaría incluso más para que entendamos mejor, porque la yahan tenemos obligado, ya obligado. Siempre hay que poner, es obligación moral, es lo que hay que acrecentar a esa frase, obligación moral, porque la obligación de por sí es una obligación nada más, alguien que te está forzando, exigiendo a que hagas algo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una obligación moral, quiere decir que vos personalmente te sentís en esa obligación de devolver o de dar, porque eso sale, ¿verdad?, desde adentro. Como decimos nosotros, desde tu ontonomasia. Ontos quiere decir tu esencia, ontos quiere decir tu propia existencia. Ahora que dice la que vos tenés que ser agradecido. Que a la cuenta, esta propia existencia, esto que yo tengo, esto que he recibido, o sea, vea la famosa de hoy. De Yupe, es como mirarse interiormente, saber quién somos, en síntesis, es la pregunta existencial, básica, elemental y la única pregunta a la que en realidad responde la Biblia: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Se dan cuenta? Entonces es existencial, es esencial, busca verdaderamente entonces este camino. Bueno, Doeg había sido entonces obligado, nos decía, a quedarse allí delante del Señor. Pero aquí nosotros podemos ver que absolutamente eso no cambia el corazón de nadie. Doeg era el jefe de los pastores de Saúl, el jefe de los pastores, siendo edomita, pero sin embargo el jefe de los pastores de Saúl. Bueno, queridos amigos, esto nos hace entender cada vez, y con esto vamos cerrando esto de la masacre, ¿verdad?, de los sacerdotes de Nob. Con esto vamos entendiendo qué es lo que en realidad puede producir la envidia o puede producir en nosotros la avaricia. Pero la avaricia no es solamente el dinero, ¿verdad?, sino que es ser avaro también con el poder, el ser avaro con las cosas nuestras que nosotros queremos, deseamos, ¿verdad? Todo esto es una avaricia, ¿verdad?, que nos va encerrando en nosotros mismos, y esto es lo que estamos descubriendo aquí, ¿verdad? Y entonces esto es lo que sucede también con estos que van y están procurando a toda costa encontrar lo que a ellos nomás les conviene. Yo no escucho a los demás. Yo no quiero saber qué es lo que pasa allá. El famoso escuchar a los demás, ¿verdad? Y claro, así entonces si nosotros en esa escucha estamos en esta situación, claro que después va a ser demasiado difícil también dar pasos concretos. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar dar pasos importantes en nuestra vida. Porque si nosotros también seguimos, porque estas son características del hombre,
con algo de características. Por eso este es un libro pedagógico. A pedagogía que dice Ea, país 2, el que lleva, el que nos lleva a escuela, que nos toma de la manito y nos va enseñando y nos va diciendo cuál es la situación del hombre, cuál es nuestra situación. Y en este camino entonces nosotros vamos caminando, ¿verdad? Vamos haciendo todo esto. Entonces el famoso país 2. Bueno, pedagogía. Y así entendemos hoy que a Saúl ya prácticamente nadie lo puede detener. Saúl ya había tomado esta determinación. Saúl entonces, incluso en aquel encuentro con su hijo, que tenía que estar también ciertamente David, pero David no fue grupero, entonces le cuestiona a su propio hijo, Jonatán, y le dice, ¿dónde está el hijo de Jesé? Jesé ahí le explica un poco, a pesar de que era una mentira piadosa, ¿verdad? Pero que ya habían combinado, ya habían hecho un pacto, porque sabían, tú imaginas. Y entonces Jonatán le dice, no, espera, no, déjame a mi cargo, yo me voy a cerciorar bien, porque él también se nota que era un tipo de buen corazón. La persona que es de buen corazón siempre parece un poco inocente en ese sentido, ¿verdad? Que confía mucho. Y confiaba en su papá, y él le decía incluso a David, hey, papá siempre me cuenta todo, papá siempre me dice cuál es el proyecto. Y claro, si él iba a ser el rey, si él sería el que continuaría la dinastía, estaba siempre con su papá, ¿verdad? Procuraba escuchar, procuraba saber cómo van las cosas. Y por eso él también confía plenamente y está diciendo, bueno, papá me diría en todo caso si hay algún problema contigo. Porque David desconfiamos hoy, pero lo peor es que aquí ya comenzaba también a haber problemas con la propia amistad que existía entre David y Jonatán. Porque David no podía entender cómo es que existe esta persecución contra mí. ¿No entendéis? Entonces yo tengo que buscar, tengo que entender, tengo que procurar darle razón a todo esto, ¿verdad? Y ahí entonces se compromete, ¿verdad? Y ahí es entonces donde buscamos entender qué es lo que está haciendo Saúl. Jonatán, por una parte, le comunica todo y le dice todo a David. Y va ahí la situación, y va ahí. David también procura decir lo que él está viviendo, y por eso también le dice claramente, yo no sé si sos el culpable, ¿verdad?, de todo esto, o es solamente tu papá. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo esta hermosa narración que nos hace entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay por detrás. La envidia que lleva también al odio y que lleva también a una pelea desmedida, ¿verdad? Porque somos avaros por cualquier cosa, y en este caso somos avaros por el poder. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.